Buenas estudiantes de mecánica, vamos a revisar el ejercicio 5.1 del tema de flexión y inicialmente pues voy a hacer todo el paso a paso de un ejercicio tipo en el cual vamos a tener una viga con cargas distribuidas diferentes, o sea, cargas distribuidas variables. Entonces primero los datos del ejercicio por ahora son el peso propio de la viga, eh, las dimensiones de las viguetas que también miden un peso propio y el tipo de estructura que vamos a tener, que es almacenamiento liviano. De esa información pues se va a hacer evaluación de cargas según la norma y se va a definir cómo va a llegar la carga de las estructuras. Podemos definir dentro de los datos de una vez el peso propio de las viguetas. Que lo voy a tomar como estas dimensiones. Porque voy a restarle a las viguetas el peso propio de la placa. O sea, el sistema del oso será algo así. Esto es 200 y esto es 50. Entonces, con evaluación de carga de la norma, podemos establecer que la carga muerta para un nivel de almacenamiento liviano es de 3 kN por metro y que la carga viva es 6. Sin embargo, esta carga no podemos sumarla completa porque nos hace falta sumarle, como dije acá, el peso de la placa. Entonces el peso de la placa, que son 50 milímetros, se multiplica por la densidad y nos da 1.2. Es decir, que la carga total muerta sería 4.2 kN/m³. Eso para el estado límite de servicio, que es lo que hemos manejado hasta ahora, es sumar carga muerta más carga viva, eso daría 4.2 más 6, es decir, 10.2 kN/m². Pero esto lo vamos a evaluar solo si el ejercicio nos está pidiendo un dato en específico. Entonces, para el estado límite de servicio vamos a evaluar deformaciones y para el estado límite último vamos a evaluar fuerzas internas. Entonces las fuerzas internas dependen también de una combinación similar, que será 1,2 veces la muerta más 1,6 veces la viva, que hace referencia al título B de la norma. Esta combinación nos puede arrojar pues unos valores de carga más grandes, ¿sí? Entonces si yo hago la suma de esas cargas me estaría dando aproximadamente 14.6 kN/m². Afectados mi carga muerta y mi carga viva. ¿Por qué afectamos esto? Bueno, la norma nos dice que vamos a mayorar o aumentar la carga por efecto de las condiciones últimas de la estructura. Eso se va a ver mejor en análisis estructural, pero por ahora voy a trabajar con esas dos cargas. En el ejercicio me están pidiendo netamente hacer los diagramas. Diagrama de fuerza cortante y diagrama de momento flector. Entonces, por lo tanto, me voy a basar en en el estado límite último, y coger esa carga para evaluarla. ¿Okay? Entonces, esa introducción la hice así. Recuerden que podemos empezar por carga o por predimensionamiento o revisión de dimensionamiento. ¿Okay? Para el caso del dimensionamiento, pues tenemos un entrepiso con 9 viguetas separadas pues en una distancia de 5.600 milímetros. A pesar de que la viga es más cortica, las viguetas están en todos los 5.6 metros. Esto nos arroja pues una separación aproximada de 70 centímetros. ¿Sí? Y nos pide revisar entonces cuáles serían las luces aplicables. Como tengo una luz de viga y de vigueta simplemente apoyada, es decir, solamente tengo un tipo, poder establecer una L sobre algo. Vamos a decir que para este predimensionamiento tengo muros livianos. ¿Por qué? Porque es como un lugar como sangrecito donde no hay muros totales, sino solamente hay divisiones en metálicas o en vidrio. Entonces, con estos muros livianos, pues simplemente voy a evaluar con esta luz más grande cuál aplicaría. En este caso, debo revisar la torsa superior que sea mayor a 45 milímetros, en este caso cumple, que la altura sea más o menos L sobre 16, en este caso 4000 sobre 16, que eso da aproximadamente 250 milímetros. Y pues mis viguetas en estos momentos tienen una altura de 150, o sea que también cumple. Y por último, que la base de la vigueta sea mayor a 100 milímetros. Eso también está cumpliendo, ¿sí?
Entonces, si cumplimos esos dos, lo que hago es pasar ya a evaluar la carga total. La carga total será mi carga 14.6 multiplicado por mi longitud oferente, que es la misma separación de 0,7, más la carga o peso propio de la vigueta, ¿sí? Que pues según esta multiplicación de acá, el peso propio de la vigueta es aproximadamente 1 kN por metro cuadrado, por metro lineal, ¿sí? Que se lo vamos a sumar a esta carga que está acá. Pero lo vamos a multiplicar por 1.2 porque si ven acá que la carga muerta, que es los pesos propios, las cargas permanentes siempre van a estar multiplicadas por 1.2. Evaluada entonces la carga, que nos da exactamente 0.576 multiplicado ya por 1.2, ¿sí? Pues lo afectamos ahora por el total de la suma. Entonces eso aproximadamente nos da 10.82 kN sobre metro, ¿sí? La carga distribuida es esta carga W de vigueta que vamos a tener encima. Tenemos que resolver una vigueta tipo, ¿sí? En este caso es una vigueta simplemente apoyada, pero solamente para este caso. Tocaría ver en otros casos cómo se resuelve. Y pues aquí simplemente tendremos que multiplicar ese 10.82 por la longitud de la vigueta, que para nuestros casos es 2.9 metros, sobre 2. Este es el único caso donde la reacción de la vigueta, pues específicamente es la fórmula que se veía en estática, ¿sí? Esa reacción aproximadamente es 15.69. Y esta reacción es la que le va a transmitir las viguetas a las vigas, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a transferirla? Vamos a dividirla sobre 0,7 y además le vamos a sumar el peso propio de la viga, que en este caso es un dato, pero más adelante vamos a ver que hay que recalcularlo. Entonces, inicialmente ese dato lo vamos a sumar a esto. Entonces tendríamos el 1569 sobre el 0,7 más el peso propio, que es 1.59. Esto nos da aproximadamente 24.36 kilómetros. Entonces, si esto fuera una viga normal de un ejercicio que no considera otros tipos de carga, pues la carga de 24 a 36 le llegaría totalmente como está acá a la viga. Sin embargo, el ejercicio nos ha dado un comportamiento arbitrario en el cual se asume que la carga va a cambiar desde esta forma hasta esta y luego va a seguir constante, ¿sí? Entonces esa suma de R vigueta sobre separación va a seguir constante en una parte, pero en la otra parte va a tener esta función arbitraria. Esa decisión la puede tomar usted cuando esté profesionalmente aplicando estos ejercicios. Entonces, además de generar esa carga arbitraria, pues lo que tengo son dos tramos de análisis, ¿sí? Uno que va desde 0 hasta 1.6 y uno que va desde 0 hasta 3.3, ¿sí? Significa que tendré que evaluar luego dos funciones, ¿sí? Dentro de las funciones, pues ya el ejercicio me dice que esta función es una función kx a la n y que esta función es una función constante. Si no hay especificaciones, siempre será constante. Entonces resuelvo el ejercicio en función de estas variables, que mi carga empieza acá y siempre va a empezar en el peso propio del ejercicio. En este caso es solamente 1.59 y desde allí va a subir hasta acá. Es decir, es una función que en realidad tiene un comportamiento diferente, pues ligeramente diferente al que se enunciaba en el ejercicio. Entonces en el ejercicio solamente se anunciaba una función de esta tipología, kx a la 2, ¿sí? Pero lo que obtuvimos fue una función que se le añade un constante. Esta diferencia pues no es mucha porque la función seguirá siendo kx al cuadrado, solamente que le sumaré una constante. Y esa constante ya la conozco, que es 1.59. Entonces no afecta en el análisis la función. Para nuestro caso la función será de la forma una constante k que no conozco por un x al cuadrado. Reemplazo los datos en el dato inicial. Si esto fuera una función normal de cálculo 1,
pues aquí sería 0 y 0, pero aquí tendría un valor igual a la multiplicación de 1569 sobre 0,7, ¿sí? Que en este caso pues es un dato que vamos a colocar acá como W y vamos a tratar de hallar K en función de X. ¿Cuánto vale X acá? Pues X vale 1.6, ¿sí? Lo que podemos establecer directamente es que la constante K tiene un valor de 9.52, es decir, mi función W es 9.52x al cuadrado. Y esta función es la que va a ir representada acá, ¿sí? Para poder resolver el ejercicio antes de llegar a los diagramas, que es el siguiente paso, pues tengo que volver estas cargas puntuales y tengo que hallar las reacciones acá. Vamos a llamar a estas reacciones a Y y a X y a estas reacciones B. Y para volverlas puntuales, pues esta facilita porque es un rectángulo y es lo que siempre hemos visto. Pero esta, que es una función parabólica, va a cambiar su configuración. La fuerza puntual de una función parabólica siempre será la integral de esa fuerza puntual de 0 al tramo que estoy analizando. Entonces lo que voy a hacer es tratar de resolver esa función en términos de la integral. Para nuestro caso, esa función está dando 12.99 aproximadamente soledad de kilonewton, ¿sí? Y para poder saber dónde está aplicada, pues el centroide siempre será la función W por un X dividida sobre la misma función W. En este caso, pues se coge la función de 9.52 y multiplicarla por X, ¿sí? Es decir, sería la integral de 9.52 equivale a 3 de 0 hasta 1,6 dividida sobre soledad. Eso me va a dar el centroide de la carga, que va a dar aproximadamente 1.2 metros. Con esta ubicación, que es 1.2 metros, podemos calcular la reacción. Entonces la reacción para nuestro caso será obtenida del equilibrio de la viga. No es WL sobre algo, no. Es una reacción que voy a obtener del equilibrio, es decir, de sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Se lo voy a mostrar acá. Si hago equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos, que es lo que el énfasis de esto, pues tendré una reacción a Y, una reacción a X, que obligatoriamente deberá ser 0 para este ejercicio, y una reacción BY, ¿sí? Para el ejercicio vamos a tener una reacción a Y de 39.48 hacia arriba y una reacción BY de 57.01 kilonewton o 0,0 también hacia arriba. Con estas reacciones calculadas acá voy a tratar de generar las funciones y calcular los diagramas. Bueno, continuando ahora con el equilibrio interno de la viga, al tener las reacciones y tener todo lo que tiene que ver con la parte externa, podemos concentrarnos en los diagramas, que es la pregunta real del ejercicio. Este ejercicio pues entonces me dice que inicialmente tengo un cortante 1, que es igual a un cortante sub 0, ¿sí? Menos la integral de la función 1 en un diferencial de x, ¿sí? En este caso, mi cortante inicial viene siendo la reacción en la primera parte de la viga, ¿sí? Porque recuerden que el B sub 0 es igual al cortante aplicado más el cortante anterior. El cortante aplicado, en este caso, es una reacción que equivale a 39.48, ¿sí? Y a esto pues le debería sumar el cortante anterior, que aquí sería 0, ¿sí? Menos la integral en la primera función, que es 9.52x al cuadrado, ¿sí? Esa función pues de una vez yo le puedo sacar la integral y como está aquí al cuadrado será x al cubo, entonces sería menos 3.17x al cubo, ¿sí? Esta es la carga distribuida parabólica. Pero ustedes recordarán que en ese tramo también había una función distribuida constante. Esa función distribuida constante valía 1.94, que era el peso propio, ¿sí? Entonces la integral será 1.94 por x. Entonces aquí tendré la incidencia del peso propio. Esas dos cargas sumadas una encima de la otra pues representan la función que se ve allí.
¿Qué tenemos que hacer? Pues al terminar el intervalo y con mi función tendré que mirar cuánto vale el cortante al final de ese intervalo, es decir, en 1.6. Para este caso tiene un valor aproximado de 23.38 kilonewtons. Este señor se va a volver el cortante anterior de este tramo que está acá, que ahorita pues lo voy a plantear, o usted siempre tiene que ir sumando variables, ¿ok? Para el caso del momento yo necesito obligatoriamente el momento sub cero, que para un primer tramo que no es voladizo como este, porque vamos a hacer uno con voladizo que se aplique, esto valdría cero, ¿sí? Porque no hay ni momento anterior ni momento aplicado. Pero sí hay que sacarle más, ojo con este cambio de signo, más la integral de lo que tiene acá. Entonces simplemente es plantear las funciones en términos de esa integral. La primera sería 39.48x, luego tendríamos menos 0.97 x a la 4 y luego menos 0.79 x al cuadrado. Esta sería la función m1 que deberíamos dibujar o graficar. Si evaluamos el final en el intervalo x igual a 1.6, podríamos tener un momento igual a 55.49 kilonewton por metro. Fíjense que aquí tenemos entonces dos valores finales de este intervalo que se van a volver iniciales en este intervalo, ¿sí? Usted lo puede sumar de una vez y decir, bueno, acá sería el inicio del cortante 23.38 y el inicio del momento es 59.49. Adicional a estos valores le voy a sumar el aplicado. En el punto 0 del cortante 2 no hay nada aplicado. O sea, ustedes recordarán que la viga, ¿sí?, era una viga con carga distribuida aquí así. Y en este punto que está acá, en esta línea, no hay nada aplicado. Significa que no hay cortante aplicado ni tampoco hay momento aplicado, ¿sí? Entonces aquí no le voy a sumar ni restar nada, sería sumarle 0 y aquí restarle 0. Pero sí debo evaluar las funciones. Entonces, ¿qué función es distribuida en este intervalo? Pues la función de 24.36, ¿sí? Significa que le voy a sacar la integral a 24.36 y sería simplemente 24.36 por x. Fíjense que al sacar la integral, este valor que está acá se vuelve la constante de 20. También debería evaluar esa función al final del intervalo y me está dando 57.01. ¿Quién es 57.01 negativo? Pues acá la reacción que hay en este apoyo, que debe valer 57.01. Si es igual a esa reacción, pues de una vez yo sé que el diagrama está cerrando. O cerrará. Y eso significa que mi ejercicio por el lado del cortante está bien. Si por el lado del cortante está bien, debo verificar ahora el momento. Entonces en el momento tengo un valor inicial, aplicado no hay, pero debo sacarle la integral a este señor. Entonces sería la integral positiva de 23.38x menos 12.18 x al cuadrado. Fíjense que esta función, como dije ahorita, era la integral del cortante, ¿sí?, en todos los intervalos. Y lo que hago es reemplazarlo al final. Si usted lo reemplaza al final y lo hace por Excel, ¿sí?, pues le va a dar exactamente 0. Digamos que yo voy a coger mi calculadora, meto los valores y me dio 0.2 kilonewton por metro. Es posible que dé un error, ¿sí?, que no me dé 0 exactamente. Además, es posible que esto no me dé 57.01, sino me dé 56. Esto no quiere decir que el diagrama no cerrará, pero sí debo hacerme la pregunta: ¿cerrará o no? ¿Cómo sabemos si cierra el diagrama o no? Pues lo que hago es sacar una especie de error en estos valores que están acá. Y cojo el 0,2 y lo divido entre algunos valores más grandes que tenga mi diagrama. En este caso por ahora es 55.49. Eso me daría un error aproximado de lo que estaría obteniendo. Si quiero ser más real, pues lo que debería hacer sería evaluar de nuevo la función y hacer el gráfico para ver si esto en verdad es un error o no.
¿Okay? Ahora, para hacer el gráfico simplemente evalúo la función en términos de los valores que tengo en mis intervalos. El primero es 0 a 1, 6 y el segundo es 0 a 3, 3. Teniendo estos valores, entonces lo que hago es revisar lo siguiente. 1. Debo graficar la función en términos de los intervalos. 2. Debo evaluar dónde hay valores máximos y mínimos de la función. ¿Cómo evaluamos esto? Pues lo que hago es sacar la primera derivada de la función e igualarla a 0. ¿Sí? En el caso del ejercicio, como se ve en clase, siempre que haya un cortante igual a 0, el momento será máximo. Entonces es un indicativo bastante bueno. Luego tendré que evaluar interceptos con el eje X. Eso también es importante porque el intercepto del eje X del cortante es el máximo del momento, ¿sí? Y finalmente, pues si tengo una función del grado 2 hacia arriba, pues tendré que evaluar concavidades, ¿sí? Todos estos son conceptos de cálculo, por lo cual no me voy a detener a evaluarlos, ¿sí? Si realizamos un gráfico correcto, pues aquí más o menos lo que hará la función es subir 39.48, ¿sí? Aquí más o menos es una curva cóncava hacia abajo, ¿sí? Mi función llega a pasar por acá, baja hasta 57 y sube. Y más o menos este es el gráfico total. Que si yo evalúo, por acá hay un máximo y por acá hay otro, pero yo solamente voy a concentrarme en el máximo total de la estructura, que es 57 kilonewtons aproximadamente, ¿sí? O 57.0. En los gráficos reales esto sería azul o negro, es decir, positivo, y esto sería negativo de color rojo. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta? Pues que el punto donde va a sufrir el mayor cortante va a ser el apoyo este que está acá, que es el apoyo C. Y esto hace parte del análisis de resultados que voy a evaluar, el preanálisis que vamos a evaluar cuando terminemos toda la temática. Luego, en el caso del momento, pues va a aparecer algo similar. Voy a tener un momento que va a empezar acá en 0, sube, ¿sí?, ligeramente hasta un valor de momento flector bastante pequeño, y él se intercepta con el eje X aproximadamente a una distancia de 2.6, ¿sí?, aproximadamente 2.6 metros desde acá. Entonces desde acá subo un poquito más y luego vuelve y baja. ¿A qué valor llegó? Pues el momento máximo positivo es 66.7 kilonewton por metro. Eso quiere decir que mi diagrama, pues en estos momentos está cumpliendo las condiciones que he puesto, y además ya obtuve el valor máximo del momento, que me interesa para saber dónde puede fallar la estructura. Yo tendré que decir entonces que voy a evaluar un punto a una distancia de 2.6 metros, por ejemplo, de A, o a 1 metro de B, dependiendo de cómo quiera verlo. Independientemente de eso, ya tengo el momento máximo positivo, me faltará el momento máximo negativo, que en este momento pues no tengo, porque no hay mínimo. Entonces vamos a decir que ese momento máximo negativo es 0. Finalmente, habíamos quedado de que aquí no daba 0, sino 0.2. Entonces lo que hago es hallar un error. 0.2 dividido entre lo máximo que tengo en mi gráfico, que es 66.7. Y eso pues me dará un error aproximado de si mis diagramas están bien o están mal. En estática nos enseñaron que esos diagramas pues tienen que ver con decimales. Si multiplico por 100 ese error, eso es aproximadamente 0.3%. Si el error es menor al 1 o 2%, significa que mi gráfico en verdad terminó en 0, y que por lo tanto la respuesta a la pregunta cerrada o no es sí. Y con eso podré tener el diagrama completo de las fuerzas.
Bueno, aquí vale la pena evaluar dónde vamos a evaluar los esfuerzos, dónde vamos a preguntarnos los esfuerzos y son estos que están acá. Ese será lo siguiente que tenemos que revisar y posteriormente las posibles deformaciones. Gracias. Bueno, continuando con la temática de esfuerzos, ¿sí? Relevante al ejercicio 5.3, que es la continuación del ejercicio completo, tendremos que evaluar entonces las condiciones de momento de 66.7 positivo, que no hay momento negativo y que hay un cortante máximo, ¿sí? En general, si hay un momento positivo, lo que tenemos es, según la regla de la mano derecha, un efecto de este tipo, donde en la parte de arriba hay una compresión y en la parte de abajo hay una tensión. Es decir, mi sección transversal estaría sufriendo más o menos este efecto, donde la parte de arriba se está acortando y en la parte de abajo se está alargando. Ese efecto hace que la sección tienda a tratar de fallar, ¿sí? ¿Cómo evaluamos la falla? Mirando los esfuerzos en la parte de arriba de la sección y los esfuerzos en la parte de abajo. Lo más crítico es que estos dos esfuerzos se encuentren, estas dos fallas se encuentren y lleguen hasta esta línea. A esta línea la vamos a denominar la distancia Y o el eje neutro de la sección transversal. Entonces nuestro énfasis se va a basar en calcular ese eje neutro para poder establecer si hay falla por esfuerzos de flexión. Estos esfuerzos los vamos a llamar esfuerzos normales. Y tendremos esfuerzos normales por momento positivo y esfuerzos normales por momento negativo. Que aquí no hay, pero en el caso de que hubiese, pues el ejercicio cambia y aquí estaría la compresión y aquí estaría la tensión, ¿sí? Para nuestro caso, pues no aplica porque el momento negativo es 0, ¿sí? Entonces nos concentramos luego en evaluar los esfuerzos que allá se denominan como esfuerzos cortantes, ¿sí? Para evaluar esos esfuerzos, lo que voy a hacer es calcular el eje neutro y en este lugar voy a decir que va a presentarse la falla, indiferentemente de lo que tenga arriba o abajo. Ahí tengo que evaluar cómo está pasando mi cortante 57. Para ello tendré que evaluar una famosa distancia T, que luego mencionaré, ¿ok? Entonces tengo que concentrarme en evaluar tanto esfuerzos normales como esfuerzos cortantes, ¿sí? En este caso me voy a concentrar en los esfuerzos normales. Y para ello voy a utilizar una fórmula sencilla, que es que los esfuerzos normales es igual a menos m por y sobre la inercia. Lo que quiere decir que además de y, además del eje neutro, tendré que calcular una propiedad de la sección conocida como los momentos de inercia. En este caso es un momento de inercia con respecto a un eje horizontal, entonces será un momento de inercia con respecto al eje X. Si conozco eso, podré evaluar los esfuerzos y por lo tanto mirar si mi sección cumple o no cumple. Para hacerlo, debo dividir a mi sección transversal en varias figuras. Entonces, voy a considerar un eje cartesiano como este tipo y voy a dibujar la parte inferior, mi figura inicial, que es media circunferencia, y mi figura en la parte superior, que es un rectángulo, ¿sí? Este rectángulo tiene una altura de 150 y este media circunferencia un radio de 100 y todo tiene una base de 200. Cada uno le voy a calcular sus propiedades y voy a hacerlo mediante esta tabla. Digamos que se puede hacer con la ecuación original, pero la forma más didáctica, la forma más representativa para mí es hacerlo mediante una tablita. Entonces lo que voy a hacer es calcular dónde queda el centroide de esta figura y dónde queda el centroide de esta otra figura. Para el caso del rectángulo, el centroide es en la altura media. Para el caso de la media circunferencia, según las tablas de momentos de inercia y de eje neutro o de centroide, esa fórmula es igual a 4R sobre 3pi. ¿Sí? ¿Qué debo evaluar? Pues tratar de comparar esto con la tabla que tengo acá. Para ello hay un dato relevante del ejercicio y es saber que mi sección está compuesta por el mismo material siempre, es decir, siempre está hecha de concreto, en este caso de 40 megapascales.
¿sí? Eso quiere decir que mi sección tiene un factor de transformación del que vamos a ver más adelante igual a 1. ¿Sí? Y entonces lo que va a ir en esta tabla es una línea para el rectángulo y una línea para la media circunferencia, donde sus factores de transformación inicialmente son 1. Entonces aquí donde aparecen los factores de transformación, o n, siempre multiplicaremos por 1. ¿Ok? Llenamos la información, entonces aquí vamos a ubicar el eje neutro, centroide de cada figura, que voy a llamar centroidito, áreas, multiplicación de centroiditos por áreas, inercias individuales que se representan en las tablas, ¿sí? Con una línea acá abajo, arriba, distancias entre centroiditos y eje neutro, y el teorema de Steiner, ¿sí? El cual será la finalización del ejercicio. Entonces lleno información. Primero calculo mis distancias de acá hasta acá, que si yo hago el centro de acá 75 más 100 que tengo acá, esta distancia es 175. Por otro lado, deberé calcular la distancia de acá hasta acá al eje original, que es el que estoy midiendo, y pues tener una distancia de 4R sobre 3pi. Eso aproximadamente es 42.34, ¿sí? Lo que necesito es no este 42, sino esta distancia. Entonces tendré 100 menos ese 42. Eso me da aproximadamente 57.56. Si hay un error, pues lo podemos corregir, ¿ok? En términos de área, pues calculo el área como la figura que tengo acá. Entonces aquí sería 150 por 200 y aquí sería pi medios por 100 al cuadrado. Claramente esta figura tiene más área, entonces hay un concepto de estática que dice que la figura que tenga más área tiene más posibilidades de concentrar el centroide o eje neutro. Es decir, de una vez me puedo arriesgar a decir que el eje neutro va a pasar por acá. ¿Ok? Y pues obviamente tenemos que confirmarlo con los cálculos numéricos. Entonces para hacerlo voy a multiplicar este señor por este señor. 175 por 30.000, que es la multiplicación que tengo acá. Eso me da aproximadamente 5.3 por 10 a la 6. Si lo hacemos en una tabla de Excel programado, pues obviamente el resultado va a ser mucho más exacto. En el caso de este que está acá, pues tendré una multiplicación también similar y eso me da 9.04 por 10 a la 5. ¿Sí? Lo que hago para calcular el eje neutro es dividir las sumatorias de n por y por a y las sumatorias de a por n. A este señor lo llamamos el momento de área y tiene unidades de milímetro al cubo. Es la suma de estos dos, ¿sí? Y que es igual aproximadamente a 6.15 por 10 a la 6 dividido entre la sumatoria de todo el área, es decir, el área total de la sección transversal, que esa área me sirve para evaluar luego el posible peso propio de la estructura. Entonces esa área nos da aproximadamente 4.57 por 10 a la 4. Y la división de estos dos me da un valor de 134.64 milímetros. Es decir, esta distancia que está acá es 134.64. Y su contraparte, que es la distancia que sobra, la podemos obtener como la altura total de la sección, que es 250 menos 134.64. Con eso podemos obtener otro tipo de esfuerzos, que en este caso son los esfuerzos a compresión. Eso me da 115.36. Ambos en milímetros. ¿Listo? Entonces con las variables de esfuerzo podemos calcular, en este caso, con las variables de centroide podemos calcular luego mi posible esfuerzo, ¿sí? Para hacerlo vamos a llenar las variables de inercia, ¿sí? Entonces tenemos que buscar las inercias en las tablas y empezar a reemplazar variables. Entonces, para nuestro caso, la inercia de una sección
rectangular aproximadamente es 1/12 de la base por la altura a la 3, que en nuestro caso mi base es 100, mi base es 200, perdón, y mi altura es 100. Y para una media circunferencia, la fórmula es 0,1098 r a la 4, que en este caso mi radio vale 100. Entonces lo que hago yo es reemplazar valores y luego reemplazo esto, y eso es 1.1 por 10 a la 7 también. ¿Sí? Lo más adecuado sería sumar esos dos valores para obtener la inercia total. ¿Sí? Luego, con estos dos términos que tenemos acá, aplicaremos algo que se llama el teorema de Steiner. Y con el teorema de Steiner vamos a completar la cantidad de inercia que estamos evaluando. Este que tenemos acá pues va a ser la resta de mi centroidito, es decir, mi centroide original, menos el eje neutro, que en estática yo lo llamo centroidote. Entonces tendremos el 175 menos 134.64, eso me da 40.36. Y 57.56 menos el 134, eso me da menos 77.08. Pero como aquí en el teorema de Steiner esta distancia se eleva al cuadrado, pues ese menos no influye. Eleva al cuadrado la distancia, multiplico por esto que está acá, que es n por a, y me da otro término. Acá será 4.89 por 10 a la 7. Y acá será 9.33 por 10 a la 7. Si hay algún error, pues ustedes lo confirman y lo corrigen, ¿listo? El valor de inercia entonces total de la sección transversal es la suma de todas las inercias individuales multiplicado por su n más la suma de Steiner, que en nuestro caso pues será igual a esto que está acá y eso que está allá. ¿Sí? Entonces ese será mi valor de inercia total, que sumado al eje neutro me permite calcular los esfuerzos de la sección transversal. Listo, evaluada la sección transversal y las propiedades de eje neutro e inercia, puedo contemplar evaluar los esfuerzos. Para evaluar los esfuerzos voy a utilizar la fórmula que considera la ley de Hooke, que la sección es plana y que las deformaciones son pequeñas. Y con esas tres condiciones teóricas voy a comparar mis esfuerzos con respecto al último a compresión y el último a tensión. El esfuerzo de última compresión será el dado para el concreto de 40 megapascales y el último a tensión lo obtendremos de una fórmula en la sección de la norma cuando habla de fallas a tensión, ¿okay? Que pues utilizaremos una aproximación de 0,62 raíz de F'C o de esfuerzo de última compresión y me da 3.92. Claramente mi sección es más débil a tensión, por eso si mi ejercicio me da algo raro o me da algo que puede fallar, lo más probable es que aquí necesite un refuerzo y entonces empieza a aparecer la famosa barra de hierro. Para hacerlo voy a evaluar mis valores de esfuerzo y momento en la sección transversal. Mis esfuerzos normales entonces serán iguales a menos el momento, que es 66.07 por 10 a la 6. ¿Por qué por 10 a la 6? En ambos casos y en ambos esfuerzos, para que me queden unidades de newtons por milímetro. Fíjense que estoy evaluando entre dos esfuerzos, un esfuerzo superior que está acá, que es el esfuerzo de compresión, y un esfuerzo inferior, que es el esfuerzo de tensión, para un mismo momento. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en estas distancias, ¿sí? Entonces, para el momento del esfuerzo superior, voy a colocar mi distancia superior, que es 115.36. Y para mi momento inferior voy a coger mi distancia inferior, con la diferencia es que a todas las distancias inferiores le voy a colocar un negativo. Entonces aquí será menos 134.64. Con esas variables entonces puedo calcular mi esfuerzo, que tiene una inercia común. Ahora bien, simplemente realizo las divisiones y voy a obtener un esfuerzo a compresión
de aproximadamente 42.44. Esto ya es un indicio de que algo está mal porque está superando el esfuerzo de última compresión. Sin embargo, yo recomiendo calcular el factor de seguridad, ¿sí? Que me va a dar un indicio de cómo está la sección transversal con respecto a las variables que estoy analizando. Entonces el factor de seguridad será siempre el esfuerzo de última compresión sobre el esfuerzo, la compresión que está sufriendo, en este caso 42. Eso me da un factor de seguridad de 0.94. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura para compresión está fallando, ¿sí? Esto pues debido a que mi sección no es lo suficientemente buena para aguantar el momento de 66.7. ¿Qué debo hacer yo? Pues en el caso de compresión, como mi concreto debería soportar compresión, aquí lo que necesito es un refuerzo en la parte superior, ¿sí? O la parte más fácil es que mi sección debería ser un poquito más grande acá, ¿sí? Y se añade concreto en la parte de arriba. Esto me ayudaría a reforzar la sección. En el caso de tensión, vamos a obtener un valor de esfuerzo de tensión de 49.53 megapascales. Esto me permite también calcular un factor de seguridad, que será el 3.92 que obtuve sobre el 49.53. Eso me da 0.08. ¿Qué quiere decir esto? Oiga, que esta sección ni siquiera va a ser capaz de soportar la carga que estoy aplicando. Y lo que está pasando en la sección es que necesito colocar posiblemente unas barras de refuerzo. ¿Por qué? Porque fíjense que mi sección no está soportando nada de los esfuerzos al tener un factor de seguridad demasiado pequeño, ¿sí? Se podrá analizar entonces que el concreto aquí en la parte de abajo no está funcionando, no está trabajando, ¿sí? Y solamente está trabajando la parte de arriba, compresión, y aquí tendré que colocar un refuerzo. Mi análisis es que no simplemente está fallando, sino que necesita ser reforzado, ¿sí? Y es lo que vamos a tener que concluir en ese ejercicio y en ese análisis, ¿vale? ¿Cuál es nuestro análisis de resultado? 1, que hay falla, ¿sí? 2, que necesita ser reforzado en la parte de abajo. Y 3, que posiblemente necesitamos aumentar la altura de la sección transversal, ¿sí? Esas son mis 3 conclusiones en base a este tipo de ejercicio. Si posiblemente mi factor de seguridad da mayor a 1, entre 1 y 2, pues lo que vamos a decir es que hay un posible riesgo. Y si mi factor de seguridad da mayor a 2 y menor a 4, pues significa que la sección es segura. Finalmente, que si mi factor de seguridad es mayor a 4, que es poco probable que pase acá, ¿sí? Pues significa que mi sección es costosa y puede ocasionar pues que se puede reducir ciertas cosas para evitar eso. ¿Qué va a pasar acá realmente? Pues ninguna de estas dos, porque la estructura va a fallar. Entonces mi falla va a ser tan grande que la grieta compresión se va a unir con la grieta tensión y lo que va a pasar es que esto se va a caer completamente. Ahora bien, para el caso de los esfuerzos cortantes tenemos que evaluar la función en términos de mis cortantes que actúan en mi sección. Hay diferentes tipos de esfuerzos cortantes, ¿sí? Yo puedo evaluar esfuerzos cortantes en la pared más externa de mi sección transversal, puedo evaluar esfuerzos cortantes en el eje neutro y puedo evaluar esfuerzos cortantes en mis extremos superiores e inferiores. Sin embargo, como se anuncia en la teoría, el esfuerzo cortante es mayor en el eje neutro de la sección transversal, entonces voy a calcular una distancia T, ¿sí? Que vamos a llamar el espesor de corte. Y dependiendo de esto cambia totalmente el ejercicio, ¿vale? La inercia ya la tengo, ya tengo el cortante máximo y me faltará lo que llamaré el momento de área de la sección cortada. En este caso, con respecto a esta distancia que es la del eje neutro. Usted podría hallar cualquier distancia T,
pero para nuestro caso T va a ser igual a 200 milímetros, que es por donde pasa el eje neutro. Tienen que tener mucho cuidado porque eso puede cambiar dependiendo de mi eje neutro. Si mi eje neutro pasa por acá abajo, ¿sí?, habría que hacer un cálculo aproximado de cuánto es esa distancia a través de mi media circunferencia. Aquí corremos con suerte, entonces lo que voy a hacer es calcular mi Q en base a eso. ¿Qué es el Q? Toda la porción de área inferior o superior que aporta resistencia a cortante. En este caso voy a coger el área de arriba porque es una figura más sencilla. Pero usted podría coger el área abajo y dividir a esta figura en dos, un rectángulo chiquito y una media circunferencia. Sin embargo, voy a coger esto que está acá y entonces mi rectángulo superior, armo una pequeña tabla y empiezo a llenar datos. Aquí solamente tengo una, entonces tengo mi rectángulo superior que tendrá una distancia y nueva. ¿Sí? Esta y es diferente a la de la sección completa. ¿Que a qué será igual? Pues será igual a 115.36 dividido entre 2, que es el centroide de un rectángulo. Entonces esta tablita se complementa. Primera fila, figura. Segunda fila, el eje del centroide de la nueva figura cortada, el área de esa figura cortada y la multiplicación de esas dos variables, que es el momento de área. Bueno, ¿a qué será igual el área? A 115.36 por la base, que es 200. Eso aproximadamente es 23 por 10 a la 3. ¿Sí? Milímetros cuadrados. Multiplico eso por 57.68 y por un n, que en este caso es 1 porque la sección sigue siendo el mismo material, me da aproximadamente 1.33 por 10 a la 6. Si hubiese más figuras encima del eje neutro, lleno más datos y al final sumo, pero aquí solamente hay una, entonces mi Q o mi momento de área es 1.33 por 10 a la 6. Reemplazo los datos que tengo, entonces el cortante es 57.01 por 10 a la 3, voy a ponerle 57.010. ¿Sí? El Q es 1.33 por 10 a la 6. El T es 200 milímetros. Fíjense que en el caso de los esfuerzos cortantes juega un papel importante todas las variables que hemos analizado hasta ahora. Multiplicamos 57.000 por 1.33 por 10 a la 6 sobre 200 sobre 1.81 por 10 a la 8, y eso me da aproximadamente 2.09 megapascales. Como habíamos establecido anteriormente, los esfuerzos normales son mucho más grandes que los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces lo que tengo que comparar aquí es con mi cortante último. ¿A qué será igual el cortante último? Pues según la norma, el cortante último, no solamente para esfuerzos de torsión, sino para esfuerzos de este tipo, será igual a 0,17 raíz de F'C, que en este caso es 40. ¿Sí? Eso aproximadamente es 1.08 megapascales. De una vez podemos establecer que hay falla cortante. ¿Por qué? Porque este es superior a este, pero calculemos el factor de seguridad, que sería 1.08, que es el esfuerzo último, sobre el 2.07. Eso me da un factor de seguridad de 0.52. ¿Qué significa eso? Que además de fallar, también necesito refuerzo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para reforzar la sección acortante? Pues se le agregan unos elementos que pasen por el eje neutro. Esos elementos pueden ser a modo de platinas o a modo de varillas. Esa varilla se une en toda la sección y a ese señor se le llama los estribos o flejes.
¿sí? Entonces aquí la recomendación, análisis final será: mi sección no es capaz de aguantar los esfuerzos cortantes y necesito reforzarla con estribos, ¿sí? En el caso de que sea un diseño inicial. Si la sección ya está construida, pues tendré que agregarle área a los lados o unas platinas a los lados, ¿sí? Que puede ser el otro tipo de refuerzo que podremos evaluar en la sección transversal. ¿Listo? En conclusión, como ninguno de los esfuerzos fue capaz de soportarlo, mi sección debe fallar o fallará en el caso de que se construya, o si ya se construyó, muy probablemente ya falló y en cualquier momento se va a caer. Y por eso necesitamos hacer los refuerzos de la sección transversal. Para evitar esto, pues me tocaría rediseñar y reevaluar nuevamente el ejercicio. Muchas gracias.